Estamos en esta serie estudiando el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 12 al 18. Filipenses capítulo 1, verso 12 al 18. Si lo tiene, vamos a leerlo. Si quiere ponerse en pie, póngase en pie. Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Padre, gracias por tu palabra. Señor, hemos venido a oír tu voz. Señor, líbranos de pensar de que hemos venido a una charla, a un seminario, a una disertación. Señor, hemos venido a oír tu voz. Hemos abierto tu palabra y te pedimos que nos hables con toda luz. Háblanos, enséñanos, corrígenos. Sácanos de nuestra ignorancia y de nuestras tinieblas. Queremos oír tu voz diáfana, lumínica, como es tu palabra, viva y eficaz. Señor, al abrir tu palabra, abre también nuestros corazones, como lo hiciste con Lidia, para entender y comprender tu palabra. Te pido que nos des el poder de tu Espíritu para poder vivir en esta verdad cada día de nuestra vida. Líbranos de ser oyentes pasivos, ayúdanos a ser oyentes activos. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero leerles lo que dijo un hombre que fue un monje que vivió entre prácticamente todos los 1700. Murió en 1803. Jean-Nicolas Gros. Él dijo: el principal dolor de la mayoría de las pruebas no es tanto el sufrimiento en sí mismo, como nuestro propio espíritu de resistencia al mismo. El principal dolor, dice él, de la mayoría de las pruebas no es tanto el sufrimiento en sí mismo, sino la actitud que tenemos frente a las pruebas. Es cómo respondemos a las pruebas lo que nos causa más dolor. No es la prueba en sí mismo, sino cómo respondemos. Y a veces debemos reconocer que no tenemos sabiduría para responder a las pruebas. Susana Spurgeon, esposa del famoso predicador Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, muy poco tiempo después de su matrimonio quedó inválida. Y esa enfermedad la obligaba a permanecer mayormente acostada. Muchas de las personas que la conocieron en ese tiempo pensaban que su ministerio, y principalmente su ministerio de apoyo a su esposo, iba a ser solamente la oración desde la cama. Pero ella se negó a permanecer encadenada a la cama. Ella se negó a que esta invalidez la condenara a vivir el resto de su vida
en cama. Así que ella hizo todos los planes, habló con mucha gente y coordinó, para crear lo que ella llamó el Fondo Pro Literatura. Ella estaba encargada por este medio, por este Fondo Pro Literatura, de proveer material bíblico a muchos pastores jóvenes en Inglaterra que no tenían los recursos necesarios para comprar literatura. Ella levantaba ofrendas, buscaba los propios escritos de su esposo y los enviaba a diferentes pastores con escasos recursos para ayudarlos en su ministerio. Ella se negó a estar atada, encarcelada a la cama producto de su enfermedad. Otra mujer llamada Susanna Wesley, y escuche esto, fue madre de 19 hijos. 19 hijos. Ella tuvo estos 19 hijos en el tiempo en que no había máquinas lavadoras automáticas. Ella fue madre de 19 hijos en el tiempo en que no había pañales desechables. Ella fue madre de 19 hijos cuando no existían los colados Nestlé. Ella pudo haberse sentido esclava de su hogar. Ella pudo haberse sentido, es que no me puedo proyectar, es que no puedo lograr, no puedo alcanzar logros. Estoy esclava de mi casa. 19 hijos. Ella se negó a considerarse una esclava de su casa y ella misma fue la encargada de darle educación a cada uno de ellos. Había un día específico para cada uno de ellos, en la mañana, en la tarde. Y ella le enseñaba literatura, aritmética, le enseñaba latín y le enseñaba griego. Era un homeschool fenomenal. De esos 19 hijos, 2 destacan, Carlos y Juan, que tuvieron una gran influencia en la Inglaterra en los tiempos en que la inmoralidad, en los tiempos en que el libertinaje abundaba. Uno fue un gran predicador, el otro fue un gran escritor de himnos. Fue un escritor de himnos. ¿Saben cuántos himnos escribió Carlos Wesley? ¿Cuántas canciones escribió Marco Witt? ¿Cuántas escribió Jesús Adrián Romero? ¿60, 70, 100? Carlos Wesley escribió 6,000 himnos. 6,000 himnos. Otra mujer, Fanny Crosby, era una niña cuando alguien intentó curar sus ojos y esa curación no resultó bien y quedó ciega. Así que ella fue condenada a vivir el resto de sus días en las sombras, en las tinieblas, sin poder ver y sin tener contacto con el mundo. Pero ella se negó a vivir encarcelada a las tinieblas. Se negó a ser esclava de sus limitaciones. Y por un método especial que ella misma creó, comenzó a escribir himnos y cánticos evangelísticos. Hoy sus himnos se cantan en el mundo entero. Miles de iglesias están cantando himnos de Fanny Crosby. Sus himnos siempre hablaban del Señor. Sus himnos siempre hablaban de esperanza, siempre de fe, siempre de contentamiento. Es por eso que es difícil creer que esos himnos de tanta esperanza, de tanta fe, hayan sido escritos por una mujer no vidente. 3 ejemplos solamente de mujeres que se negaron a permanecer atadas a sus cadenas, que se negaron al encierro y la limitación, que se negaron por su limitación física
a ser esclavas de ellas. 3 mujeres que se sobrepusieron. Y no solamente afectaron a los suyos, a los contemporáneos, sino que afectaron al mundo entero. Y muchas de ellas cambiaron la historia. El caso de Susanna Wesley, por ejemplo. Ellas se opusieron a estar presas de sus carencias y limitaciones, de su condición física. Estas mujeres vieron la vida de otra manera y lucharon hasta conseguir objetivos. Lucharon hasta finalmente lograr su libertad. Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos de la iglesia en Filipos. Pablo, cuando escribe esta carta, él está preso. Han pasado varios años de que él ha sido privado de libertad y está en Roma en este momento esperando poder tener un juicio delante de César y poder finalmente ser libre. Así que Pablo está encadenado las 24 horas del día. Pablo ya no tiene la libertad de moverse a donde él quiera. No tiene la libertad de formar una misión. No tiene la libertad de crear un grupo de misioneros y partir a donde el Señor lo guíe y predicar el Evangelio. Pablo está preso. Está en cadenas. Escribe esta carta. Su libertad ha sido coartada. Pero Pablo escribe esta carta y, como dijimos en el primer mensaje, esta carta está sazonada de gozo, de esperanza, de fe. Tenemos a un Pablo exultante de gozo. ¿Acaso Pablo era un masoquista que le gustaba sufrir? Pablo era un hombre de fe, conocía al Señor. A pesar de que no podía ahora salir y predicar al aire libre, plantar iglesias. Pero el estar prisionero no lo detiene, no impide que su mente y su corazón sean libres. A pesar de lo que está viviendo, está ahí en Roma, detenido por una cuestión completamente injusta. Y él podría haber tenido una fiesta de autocompasión. ¿Saben lo que es una fiesta de autocompasión? ¿Saben lo que es una fiesta de autocompasión? Es una fiesta donde hay un solo invitado, tú. Y estás ahí cantando, pobre de mí, nadie me quiere, todos me odian. Mira lo que me pasa, soy el único que le pasa esto, a nadie más le pasa. Eso es una fiesta de autocompasión. Y eres el único que lame sus heridas. Pero quiero decirle, hermanos, que Pablo tenía una perspectiva completamente diferente de la adversidad. Su punto de vista le permite no solo aceptar la situación que le toca vivir. Él tiene un punto de vista diferente. Él tiene un punto de vista divino acerca de la adversidad. Y ese punto diferente le permite no solo aceptar su condición, sino que gozarse por ella. El libro de Filipenses habla de gozo, gozo, gozo. En el capítulo 4 le dice a los filipenses, gócense en el Señor. Repito, gócense en el Señor. Viene de un hombre que está en la cárcel. Pablo tuvo una visión diferente, igual que estas mujeres que les mencioné. Él aprendió a vivir más allá de sus limitaciones físicas y de los obstáculos. Pablo conocía profundamente a Dios. Y recuerde que vimos la semana pasada que en la oración de Pablo por los filipenses, él les dice que su amor abunde más y más y que ellos estén llenos de
conocimiento. Estén llenos de toda ciencia. Hermanos, Pablo está diciendo esto a los hermanos de Filipos porque él era un hombre con profundo conocimiento espiritual. Conocía al Señor de tal manera que las circunstancias, lo que le pasaba alrededor, no limitaba su vida espiritual. Él tenía una visión diferente, completamente diferente de la adversidad. Él nos dice, vamos a leer de nuevo el verso 12 al 14. Verso 12 al 14. Y esto nos lleva a nuestro primer punto de este mensaje. Y es que la promoción del Evangelio fue mediante las adversidades. No fue a pesar de las adversidades, sino que fue mediante las adversidades. Pablo dice, verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Como dijimos ya, Pablo está encarcelado, está en Roma, 24 horas al día él está encadenado, un soldado romano, conocido como el pretorio romano, luego voy a hablar de eso. Él está ahí y está escribiendo esta carta. Y él nos va a enseñar y él nos va a decir que el Evangelio se sigue propagando no a pesar de las adversidades, sino que precisamente por las adversidades. Recuerde usted que Pablo había manifestado varias veces en diferentes lugares que él deseaba ir a Roma, quería ir a Roma. Quería estar allá, y cuando escribe la carta a los romanos le dice, muchas veces he querido ir a vosotros, pero de una u otra manera he sido estorbado. Pero quiero ir allá. Finalmente el deseo de Pablo se cumple y Pablo está en Roma. Dios escuchó la oración, Dios escuchó la petición de Pablo, Dios escuchó el deseo profundo del corazón de Pablo, solo que llegó como prisionero. Llegó como un imputado. El verso 12 Pablo dice, quiero que sepáis. Esta es una traducción de una conocida expresión griega y que quiere decir, pongan atención, yo quiero que ustedes sepan esto. Por favor, presten atención a lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es importante. Y él dice, verso 12, que las cosas que le han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosas le han sucedido? ¿Qué cosas le han sucedido a Pablo que han ayudado al progreso del Evangelio, han redundado en el progreso? No solamente hay progreso, sino que hay un progreso redundante, abundante, generoso, increíble. Hermanos, cuando nosotros parece que estamos retrocediendo, cuando en tu vida parece que los obstáculos se levantan y hay impedimento y hay cosas difíciles, situaciones, crisis, enfermedades, situaciones y pareciera que estamos retrocediendo, pero ¿sabe qué? Es en ese momento, si tenemos la perspectiva correcta, esas cosas pueden redundar para nuestro progreso espiritual. Los creyentes y Pablo, su vida, la vida de nosotros como creyentes, la vida de Pablo no está dominada o controlada por la suerte, el azar o el destino. Tenemos un Dios soberano que está
que tiene todo bajo control, controla, dirige, sostiene y mantiene todo lo que ocurre. Así que todo lo que ocurre en este mundo es por el designio soberano de Dios. Y si Dios ha permitido situaciones en tu vida, si Dios ha permitido situaciones que no te gustan, situaciones económicas, situaciones en relaciones interpersonales o familiares, pobreza, riqueza, enfermedad, situaciones críticas, no es la suerte, no es el azar, no es el destino, es la mano soberana de Dios. ¿Por qué Dios permite este sufrimiento en mi vida? La mano soberana de Dios. Nos falta conocimiento, nos falta ciencia para entender que detrás de todo lo que nos acontece está la mano de Dios. ¿Cuántos entienden lo que digo? ¿Lo aceptan? Ahí estamos más o menos. Pero todo lo que acontece, Dios está detrás. Cuando pareciera que retrocedemos, realmente estamos avanzando. Cuando parece que estamos disminuyendo, es cuando crecemos más. Cuando pareciera que perdemos influencia, es que realmente estamos llegando donde nunca pensamos que llegaríamos. Los planes de Dios se cumplen a la manera de Dios. Pablo deseaba ir a Roma y Dios le dijo, sí, irás a Roma. Los planes de Dios se cumplen a la manera de Dios, en la forma que Él disponga y en el tiempo que Él haya designado. ¿Pero qué ocurrió? Pablo dice, las cosas que me han acontecido. ¿Qué le ha ocurrido a Pablo? El registro de lo que le ocurrió a Pablo está en el libro de los Hechos, desde el capítulo 21 al 28. Capítulo 21 al 28. Podemos ir viendo, quiero dar un pequeño cronograma de lo que Pablo estaba viviendo. Un profeta llamado Ágabo advirtió a Pablo que le ocurrirían cosas terribles si él viajaba a Jerusalén. Hechos 21, 10 y 11. Pero Pablo sabía que era la voluntad de Dios que fuera a Jerusalén y fue a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, se encuentra con Jacobo y los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Cuando Pablo llega, los líderes le dicen que hay comentarios entre los judíos de que Pablo es un hombre que está contra la ley. Siendo judío, está contra la ley. Siendo judío, él se opone a la ley y predica cosas contra la ley, lo que es realmente falso. Así que estos ancianos y los líderes le recomiendan a Pablo que vaya al templo al otro día. Justamente se estaba efectuando la purificación del templo. Y que fuera al templo y que se mezclara con los hermanos para que lo vieran que él no era opositor a la ley, que no era opositor, sino que él estaba de acuerdo con la ley. Cuando estaba ahí en el templo, unos judíos de Asia lo ven y saben quién es él y comienzan a levantar una turba y comienzan a gritarle, ahí está el traidor, ahí está el traidor, ahí está el traidor. Y el populacho comenzó a juntarse y comenzaron a gritar y comenzaron a golpear a Pablo. Estuvieron a punto de matarlo, pero intervinieron los soldados romanos que lo libraron de la turba, pero lo arrestaron. Al otro día, Pablo comparece ante el Sanedrín y se declara inocente de los cargos. Estando ahí todavía prisionero, se oyó de que había un complot para matar a Pablo. Estos judíos se unieron en una, ¿cómo es la palabra? Estaban unidos en una sola mente y corazón, matar a Pablo. Y estaban dispuestos a no comer hasta que Pablo muriera. Cuando se descubrió este complot contra Pablo, fue enviado a Cesarea. Fue enviado con un fuerte contingente militar para proteger la vida de Pablo. Llegando allá, Félix
Félix, que era el gobernador en ese tiempo, recibe a Pablo y quiere escuchar lo que Pablo dice. ¿Por qué te persiguen? ¿Cuál es la causa? Y descubre que la causa por la cual los judíos lo persiguen no es una cuestión civil, es una cuestión religiosa. Félix dice, esta es cuestión de la religión judía. Pero a pesar de que él piensa que es inocente, no lo libera, lo mantiene 2 años en cárcel. 2 años en cárcel. Y está ahí y lo llamaba de tanto en tanto y le decía, bueno, como se dice por ahí, ¿cómo vamos ahí? Esperaba un pago. Esperaba que Pablo le diera algún soborno, cosa que no ocurrió. Hechos 24. Félix deja de ser gobernador y llega otro gobernador llamado Festo. Y él junto con los líderes religiosos escuchan de nuevo a Pablo y de nuevo se dan cuenta que él es inocente. Los líderes de Jerusalén lo piden, le piden a Félix, mándalo de vuelta a Jerusalén para ser juzgado por nosotros. Pero Pablo, sabiendo esto, le pide a Festo que no lo mande a Jerusalén y él apela a César. Pablo, siendo ciudadano romano, tenía el derecho de ser juzgado en Roma. Así que le pide a Festo que haga eso y al final, después de un tiempo bastante largo, Pablo es enviado a Roma. Y ahí él está dispuesto a exponer su causa y sabe que él es inocente. Pero antes de que esto ocurra, justamente llegan a Cesarea Agripa II y Berenice, su mujer, quienes quieren oír el relato de Pablo. Y Pablo les dice, y ellos llegan nuevamente a la conclusión de que Pablo es inocente y que no merece ni la prisión ni la muerte. Pero ya no podían hacer nada porque Pablo iba a ser enviado a Roma. Pablo entonces es encargado al centurión Julio, lo ponen en un barco. Pablo se da cuenta de las malas condiciones del tiempo, habla con el capitán del barco y le dice, mira, yo me doy cuenta, cualquiera se da cuenta que no hay buen tiempo. No zarpemos, quedémonos acá, quedémonos este invierno acá y no zarpemos. El capitán dijo, no, vamos a zarpar. Y en medio del mar se encontraron con una tormenta que duró 2 semanas, una tremenda tormenta. Todos tuvieron temor de perder la vida. Pablo recibe un ángel esa noche que le dice, Pablo, tranquilo, no temas. Ninguno de los que están en el barco perecerá. Dios ha dado la vida a cada uno de ellos. Así que finalmente el barco azotado naufraga cerca de una isla llamada Malta, en donde los tripulantes nadaron y pasaron ahí el invierno. 3 meses de invierno. Pablo está ahí con los habitantes de Malta, con todas las personas que iban en el barco, está prendiendo fuego. Él toma unas leñas y de pronto se dio cuenta que en las leñas había una serpiente venenosa que lo muerde. Todas las personas que ven esto dicen esto es castigo divino, porque este hombre es un prisionero, este hombre debe morir. Por eso Dios no le ha dado escapatoria, por eso ha enviado esta serpiente para que muera. Pero Pablo sacude la serpiente en el fuego, la sacude en el fuego. Cuando la serpiente Satanás venga a tu vida, sacúdela en el fuego del Espíritu Santo. Cuando Satanás venga a tu vida y te muerde, sacúdela en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pablo no muere y las personas que están ahí alrededor se dan cuenta de que Pablo es una persona especial. Ahí en Malta él obra milagros, sana a algunas personas, la gente viene y en vez de que esto sea un impedimento, esto se convierte en un campamento de invierno en donde Pablo predica todas las noches. Finalmente llega a Roma. Después de una larga y tortuosa travesía, está en Roma en una casa alquilada, custodiado por un soldado las 24 horas del día. Puede tener visitas, escribe, predica. Imagínense, cada 6 horas los soldados cambiaban de turno. Así que Pablo tenía 6 horas para predicarle el Evangelio.
al soldado que estaba atado, así que el soldado no se podía ir. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a predicar el Evangelio y la gente se va? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Pero aquí el soldado no se podía ir porque estaba atado a Pablo. Así que tenía un auditorio cautivo. Entonces, cuando Pablo dice, todas las cosas que me han ocurrido, años acusado falsamente, años privado de libertad, años en que él no ha podido hacer lo que él quiere. Pero él dice, la adversidad, por el contrario, ha sido beneficiosa para la misión de Jesucristo. La adversidad no ha venido a impedir que yo predique, sino que me ha dado posibilidades como nunca antes había pensado. Porque él dice, y todo el pretorio, la palabra pretorio indica los soldados romanos que eran una élite exclusiva. Podemos decir como eran cosacos, eran boinas negras, eran soldados de élite, como los marines de Estados Unidos. Estos estaban encargados de la protección del emperador. Y llegaron a tener tanta influencia que varios de los emperadores que llegaron al trono, al poder, fueron por la influencia de la guardia pretoriana. Imagínate, y Pablo los tiene ahí. Cada día, 6 horas cada uno para predicarles el Evangelio. Así que oían a Pablo orar, oían a Pablo escribir las cartas, oían a Pablo. La adversidad, por el contrario, ha sido beneficiosa para el progreso del Evangelio. Usted recordará a Juan Bunyan, que fue enviado a la cárcel porque la religión oficial le impedía predicar. Los políticos de Inglaterra le prohibieron que hablara la palabra y lo enviaron a la cárcel. Cuando Juan Bunyan fue arrestado por predicar el Evangelio, comenzó a predicar ahí en la cárcel. Y no solamente llegaban los presos a oír el Evangelio, sino que mucha gente de la ciudad venía a la cárcel para oír lo que Juan Bunyan tenía que decir. Juan Bunyan pasó muchos periodos de su vida, mucho tiempo de su vida encarcelado. Cuando él estaba prisionero, murió su esposa y dejó 4 hijos que él tenía que cuidar de alguna manera. Uno de ellos era ciego. Así que ahí, en la cárcel, predicando el Evangelio, mucha gente venía, oía, lo que finalmente ellos decidieron, ya basta de esto, vamos a enviar a Juan Bunyan a una cloaca donde no pueda salir, que no tenga más contacto con la gente, que no predique el Evangelio. ¿Qué ocurrió? Ahí en esa celda, tal vez iluminado por una miserable vela, comenzó a escribir un clásico de la literatura cristiana, El progreso del peregrino, que narra la aventura de su personaje principal llamado Cristiano, que enfrentaba pruebas, adversidades, oposición, pero siempre salía adelante porque él iba camino a la ciudad celestial. Juan Bunyan está escribiendo el progreso del peregrino en una cloaca, en la oscuridad más absoluta, en la soledad más absoluta, en las tinieblas más absolutas, en el abandono más absoluto. Si le hubieran preguntado en ese momento, ¿tú crees que sirve de algo tu vida? ¿Tú crees que sirve de algo escribir este libro? Él lo único que quería ser era un predicador, un pastor y predicar el Evangelio. Él no quería ser escritor, pero está escribiendo un libro que después de la Biblia ha sido el libro más vendido para los cristianos. El progreso del peregrino. Entonces, así como Juan Bunyan,
Pablo ha dicho, ¿saben que estas cosas que me han sucedido no han sido un impedimento, no han sido un obstáculo? Las cosas que me han ocurrido no han detenido el avance del Evangelio, sino todo lo contrario. Lo que ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio. Pablo usa esta palabra, progreso. La palabra progreso quiere decir alguien que va eliminando árboles, cortando maleza, que se va abriendo camino. La idea de esta palabra es avanzar en medio de la adversidad. Hermanos, el evangelio que Pablo predicaba avanzó no porque no hubiera oposición. Avanzó precisamente porque había oposición. La palabra se refiere a un explorador o a un equipo que va avanzando, que se abre camino. Abriendo camino en medio de la oposición. Y luego dice que las prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio. La palabra patente quiere decir que ahí en la cárcel, ahí atado las 24 horas del día a la guardia pretoriana, dice en el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. La palabra patentes quiere decir literalmente algo que resplandece, algo que se es manifiesto, claro, abierto. Entonces, hermanos, vemos que el apóstol Pablo dice que cualquiera podría pensar, cualquier persona podría pensar que con todas estas cosas oponiéndose, el evangelio poco a poco iba a ir disminuyendo. Pero la verdad es que es todo lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede esconder la palabra de Dios. Nadie puede apagar la lámpara que Él encendió. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. No hay poder en este mundo que pueda detener el avance de la palabra de Dios. Nadie puede encadenar la palabra de Dios. Nadie puede cercenar la palabra de Dios. Imperios se han levantado con la idea de destruir la Biblia. Millones de Biblias se han quemado. El comunismo ha limitado la predicación del evangelio en China. Solamente hay iglesias locales que dependen del gobierno. Pero hay millones de cristianos en China que escuchan cada día el evangelio. Porque no hay poder en esta tierra que pueda detener, contener, apagar el evangelio. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Voltaire, este filósofo francés de la Biblia? Él dijo, la Biblia no va a existir de aquí a 100 años. No va a haber Biblia. Y si es que hay alguna Biblia, va a estar en un museo, en un lugar donde nadie la va a querer ver. No va a haber Biblia. La ironía de la historia es que después que murió Voltaire, su casa y su imprenta se usaron para imprimir Biblias. La Biblia es el libro más publicado en todos idiomas y dialectos. Es el libro que ha tocado al mundo entero, porque nadie puede contra la palabra de Dios. Y Pablo dice que en vez de que las prisiones hayan opacado la palabra de Dios, por el contrario, lo han hecho patente. Luego Pablo dice que muchos, en el verso 14, han cobrado ánimo, se atreven. Pablo está en la cárcel y muchos se atreven. Es decir, están tomando valor, están siendo más audaces. Están tomando ánimo para desafiar o retar un posible peligro u oposición. Algunos que eran tímidos en la iglesia en Roma, de bajo perfil. No me atrevo a ir a evangelismo porque no sé qué decir. Venga al seminario de evangelismo el 18. Si no sabe qué decir, venga, vamos a entrenar
Vamos a estudiar métodos de evangelismo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, estos hermanos tímidos, estos hermanos que no se atrevían, estos hermanos viendo a Pablo, viendo el valor de Pablo, viendo la actitud de Pablo frente a sus cadenas, se atrevieron. Se atrevieron a predicar, se atrevieron a desafiar el sistema, a afrontar sin miedo. Pero, verso 15 al 18, vamos a leerlo. Vamos a encontrar de que a pesar de que muchos están predicando, no todos lo hacen de la misma manera. Verso 15 al 18. Algunos, recuerde que Pablo ha dicho que muchos se atreven a predicar el evangelio. Algunos, es decir, algunos de estos que se atrevieron a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Verso 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces tenemos que no todos los que están predicando, no todos los que se atrevieron a predicar en el tiempo en que Pablo está encarcelado, lo han hecho con la motivación correcta. Y tenemos que hay obreros malos y buenos obreros. Pablo va a hablar de ellos. Entonces Pablo dice que estando ahí en Roma, hermanos de la iglesia en Roma se han atrevido a predicar el evangelio, han salido de su zona de confort, han salido de sus temores, han salido de su pánico escénico, han salido del miedo a la vergüenza. Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta cuando predicamos el evangelio es quedar en vergüenza. Como, oye, quiero hablarte de Cristo, no me interesa. Eso atenta contra nuestro valor personal, ¿o no? Sale de aquí, canuto. Atenta contra nuestro valor. No nos gusta. Pero estos hermanos se han atrevido. Pero lo que dice Pablo es que no todos son buenos obreros. Hay malos obreros. Y Pablo dice que aquellos que se han atrevido, hay un grupo conocido como malos obreros que dice que predican por envidia. La envidia. Increíble que habían hermanos en la iglesia en Roma que tenían envidia de Pablo. La palabra envidia quiere decir el dolor que se siente y la malignidad que se concibe al contemplar la excelencia o la felicidad ajena. La envidia no es solo que yo quiero tener lo que él tiene, sino que no quiero que él lo tenga. La envidia no es solamente, me encantaría tener el auto del hermano, me encantaría tener la casa del hermano, me encantaría tener la piscina del hermano, pero ¿por qué yo no la tengo? Me lleno de envidia y digo, no quiero que tenga la piscina, que venga un terremoto y le quiebre la piscina, en el nombre de Jesús. Porque es hermano. Eso es envidia. Y habían hermanos ahí en Roma que le tenían envidia a Pablo. Y es una actitud mala, de voluntad mala, que conduce a la división, la discordia, incluso el asesinato. Cuando envidiamos no podemos soportar ver la prosperidad del otro. Entonces, algunos estaban predicando porque le tenían envidia a Pablo. Porque él es un maestro, es un apóstol. Predicaban porque le tenían envidia. Otros por contienda. La palabra significa disputa, riña, rivalidad. Yo soy mejor que Pablo. ¿Por qué él tiene todo lo que tiene? ¿Por qué Dios lo usa si yo soy igual a él? Por contienda. Estaban predicando por contienda. Otros predicaban por contención.
La palabra significa trabajar por dinero. Ya no solamente era una cuestión de contra Pablo, sino que algunos predicaban por contención. Esta palabra quiere decir que ellos estaban predicando porque querían avanzar y ser reconocidos. Y normalmente cuando alguien tiene al frente una persona como un referente, normalmente quiere crecer a costa de atacar a esa persona. Oiga, no escuchen a Pablo, es un mentiroso. Escúchenme a mí, yo digo la verdad. Eso es por contención. Contención, división. Quiere decir crecer a costa de menoscabar a otro, atacar a otro. Y finalmente dice Pablo, no sinceramente. La palabra agnos es la palabra que se traduce como pureza, pero como está precedido de un no, convierte en negativo. Y la palabra significa ausencia de pureza, suciedad, contaminación. Están predicando, pero no con un corazón puro. Están predicando con un corazón equivocado. Hay mezclas en su corazón. Están predicando el mensaje correcto. Pero el ataque no es porque están predicando el evangelio correcto, sino que Pablo dice que ellos tienen la actitud incorrecta. ¿Cuántas veces hemos hecho algo correcto, pero con la actitud incorrecta? Entonces Pablo dice, a pesar de que hay muchos que están predicando el evangelio, hay muchos que lo están haciendo de manera incorrecta. Muchos que lo están haciendo de manera incorrecta. ¿Y esto lo vemos en la iglesia hoy? Claro. ¿A qué iglesia vas tú? A la iglesia del pastor Cristian. Una vez una hermana me dijo, me contó, y me dijo, y el hermano puso una cara, ¿verdad que vas allá? Allá es pura gracia, allá no enseñan más que la gracia, y allá la gente peca, todos pecan en esa iglesia. Yo le dije, sí, todos pecan. ¿O no? Él trataba de desprestigiarme. Bueno, no lo hacían sinceramente. Pablo dice que estos eran malos obreros. Pero luego dice que hay un grupo que sí lo está haciendo bien. Los buenos obreros, dice, lo hacen de buena voluntad. Es decir, al placer, la buena intención, la benevolencia, un propósito bondadoso. Es decir, estoy tan agradecido de haber sido salvo. Estoy tan agradecido de haber sido perdonado, de que todos mis pecados hayan sido perdonados, de que mi nombre haya sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Estoy tan agradecido de que Dios me haya declarado justo. ¿Cómo no voy a predicar el evangelio? ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por el perdón que Dios les ha dado? Esa es la motivación que nos debe empujar a predicar el evangelio, a ser testigos. No porque el pastor me invitó y voy ahí porque voy y estoy obligado. Eso no es de buena voluntad. Cuando vamos a evangelismo, vamos porque estamos agradecidos. Y Pablo dice que también lo hacen por amor, ágape, que es el amor incondicional y sacrificial. Es el amor más noble, es la devoción más noble. El amor de la voluntad intencional, de la elección consciente y no motivado por la apariencia superficial, la atracción emocional o las relaciones sentimentales. A veces pensamos que el amor es solo sentimental. No, Señor. El amor también es voluntario.
El amor verdadero es voluntario. Voluntario. Porque quiero decirle, yo siempre le digo a las parejas que le hago consejería, ¿tú lo quieres a él? Sí. Sí. ¿Tú la quieres a ella? Claro, claro. Qué bueno, ¿se aman? Sí. ¿Sientes mariposas cuando tú la ves? ¿Y tú sientes mariposas cuando lo ves? Qué bueno. Quiero decirles que eso no va a durar mucho. Esas mariposas se van a convertir en polillas. Porque el sentimentalismo se acaba. Se acaba. ¿Qué es lo que persevera? Es la voluntad. Y esa es la gran diferencia entre ágape y los otros tipos de amor, que es voluntario. Pablo dice, ellos están predicando el evangelio voluntariamente, motivados por el amor de Dios, motivados porque yo he sido amado por Dios. Entonces, ¿cómo pagaré todos los beneficios que Dios me ha dado? ¿Cómo pagaré? No tenemos cómo pagar. La única manera es gratitud, gratitud, gratitud. Hemos venido a esta iglesia por gratitud. Servimos a Dios por gratitud. Hacemos evangelismo por gratitud. No hay otra cosa que nos motive más que eso. Finalmente Pablo termina el verso 18 diciendo, ¿qué pues? ¿Qué pues? Pablo, pero están predicando el evangelio. Él está predicando el evangelio. El que te tiene mala, el que habla mal de ti, está predicando el evangelio. Sí, sé. Y ese que lo está haciendo, pero te está aplastando. Está predicando el evangelio, pero él está buscando un pago. Pablo dice sí. Y luego dice en el verso 18, ¿qué pues? Literalmente podríamos traducir ese ¿qué pues? Con la frase ¿qué más da? ¿Qué más da? No me importa la verdad, no me importa. Pablo tenía otra cosa en su mente y en su corazón y era el evangelio. No importaba sus cárceles, no importaba la injusticia que él estaba viviendo, no importaba si él estaba encadenado las 24 horas del día en una casa sin tener libertad y que él sabía que si le iba mal con César, él iba a morir. Pero realmente eso no le importaba porque él había aprendido que las dificultades, los dolores, esas cosas que están dañándonos aparentemente pueden ser una tremenda catapulta para nuestra vida espiritual. Esas cosas que no han acontecido, quedé sin trabajo, perdí mi trabajo, perdí mi sustento, no tengo trabajo, no tengo recursos, perdí mi salud, estoy enfrentando esto, estoy enfrentando esta necesidad, he estado viviendo 5 años un problema grande en mi vida. Otros pueden decir, finalmente el divorcio llegó a mi vida y tuve que separarme. Yo que me casé para toda la vida, he tenido que separarme. Las cosas que han venido a tu vida no han venido para destruirte. Amén. Las cosas que han venido a tu vida no han venido para destruirte. Si tenemos la visión correcta como Pablo, si tenemos la perspectiva correcta, entonces ninguna de estas cosas nos puede dañar. Todas esas cosas, como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, o algunas cosas, ¿qué más da? ¿Qué más da? A veces queremos aferrarnos a nuestra vida aquí en esta tierra. Quiero aferrarme porque no quiero sufrir. Mala noticia, escogiste un planeta malo.
Vas a sufrir. Si no estás sufriendo, vas a sufrir. Pastor, yo vine para que usted me animara, pero me voy a ir. Bueno, prefiero decir la verdad, porque es la verdad. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo dice, me gozo. Pablo, pero están predicando el evangelio con una motivación incorrecta. Me gozo. Está predicando ese que te serruchó el piso. Me gozo, me gozo, me gozo. Me gozo en mis cadenas. Me gozo en la prisión. Me gozo en el sufrimiento. Me gozo en la adversidad. Porque el evangelio finalmente está siendo predicado. Y eso es lo que me importa. Realmente eso me importa. Pablo no era nada sin el evangelio. Si le quitamos el evangelio a Pablo, su vida no tenía sentido. Luego él va a decir, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. No para otros. Para mí el vivir es una carrera universitaria. Oh, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Para mí el vivir es tener millones y millones y millones. Para mí salud. Para mí bienestar. Para mí una casa. Si en la playa mejor. Pablo dice, yo estoy aquí súper bien. Estoy bien. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el Señor, quiero decirle algo. No tenga la figura de Dios como un ser sentado en el cielo disfrutando que tú sufras. Oh, que me encanta. Me encanta verlos sufrir. Eso no es el corazón de Dios. Si Dios permite un sufrimiento, Él también te dará el consuelo y también te dará la fuerza. Te dará la esperanza para soportar. Y no solamente sufrir, sino sufrir con un propósito. No es lo mismo sufrir que sufrir sin esperanza. Eso realmente es triste. Pero nosotros los que tenemos esperanza sabemos que nuestro Dios es el Dios de toda compasión, el Dios de todo consuelo, y estará con nosotros aún en nuestras prisiones. Como dice el Salmo 23, que el Señor estará con nosotros en este valle de sombra y de muerte. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Y tú preparas para mí una mesa de banquete en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La copa de Pablo estaba rebosando. ¿Qué más da? Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, oramos. Oramos esta mañana. Todo lo que he vivido, dijo Pablo, ha redundado para el progreso del Evangelio. Nada de lo que he vivido ha destruido el Evangelio, por el contrario. Señor, que nosotros podamos ver nuestra vida con esa óptica de Pablo. Nada de lo que ha ocurrido en mi vida impedirá mi crecimiento y mi desarrollo. Porque junto con el dolor y el sufrimiento, tú darás consuelo y esperanza. Podemos tener la confianza de que tú nos darás consuelo en el sufrimiento. A ti la gloria. A ti toda la gloria. ¿Alguien puede decir a ti la gloria? A ti la gloria. Solo a ti la gloria, Señor. Solo a ti la gloria. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos.